tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. ¿Qué tal? Bienvenido al tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de algo que duele mucho a los mexicanos y al mundo en general, pero especialmente a los mexicanos. El tema de la pandemia fue un tema muy doloroso, sigue siendo doloroso, sí, sobre todo por la mala gestión que hubo del gobierno. La pandemia era quizás inevitable, que iba a provocar muertes, muchas muertes. Lamentablemente, hoy podemos conocer con este informe que da a conocer esta comisión interdisciplinaria independiente, ¿sí?, de qué fue lo que pasó con el COVID desde el 2020, 21, 22 y 23, las 6 oleadas que tuvimos de COVID en este país, la cantidad de muertes, el exceso de muertes, 833,000, le doy el dato, 808,619 personas que perdieron la vida infectadas por COVID porque no tuvieron atención adecuada, porque la autoridad fue negligente, y hay que decirlo claramente, ¿sí? Tuvimos una gestión de la autoridad pésima, Víctor, ¿sí? Y desde luego los que tenían otras enfermedades, pero por el COVID y la falta de infraestructura, lamentablemente perdieron la vida. Un aspecto trágico, Víctor, trágico. Sí, no. Mira, Raúl, hay que poner las cosas en contexto. Este estudio que se da a conocer, que en función de que estamos por cumplir el primer año de que se declaró formalmente fuera ya la pandemia de COVID, y es un estudio que han hecho organismos independientes en todas partes, todos los países se han abocado a hacer su propio diagnóstico de qué se hizo bien y qué se hizo mal. En México también un grupo de médicos y de especialistas independientes, apartidistas, se propusieron hacer este trabajo que hoy nos viene a confirmar y a verificar lo que a lo largo de estos espacios estuvimos también analizando en su momento. Todos los errores que mencionamos y que analizamos, hoy aquí se ponen en resumen en este trabajo, donde se explica que hubo una gran negligencia, una gran irresponsabilidad por parte del gobierno en el manejo de la crisis. Se reconoce el trabajo efectivo y que fue de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de las vacunas, para conseguirlas con oportunidad. Pero independientemente de esto, las declaraciones, la manera como se enfrentó el problema, las recomendaciones que se le dieron a los mexicanos en su momento, generó un número de muertes en el orden de las 300,000 que no se debieron haber dado, de no haberse dado esas instrucciones que hoy entendemos fueron producto de negligencia, arrogancia, soberbia, no escuchar a los expertos, porque no se escuchó a los expertos, y tomar decisiones equivocadas. Un verdadero, perdón que lo comente, Raúl, estamos hablando ante una situación que raya en la criminalidad. ¿Quién se va a hacer responsable de la pérdida de estas vidas humanas, de estos seres humanos que pudieron haber vivido si hubiesen tenido la orientación correcta por parte del Estado, si no se les hubiese dicho, quédate en tu casa, saca tu estampita, esto no es grave, no vayas con el doctor, no me satures los hospitales? Y la mayor parte de la gente murió cuando ya era imposible ser atendida. Híjole, lo has resumido muy bien. Y sí, eso es un tema que duele. Fíjate, una diferencia importante, tú lo acabas de mencionar, todos los países han hecho gestión para analizar qué pasó, pero además con el objetivo de no volver a repetir los errores. Claro. Y de los países, los gobiernos que no han hecho una evaluación, es el gobierno de México. Este informe interinstitucional particular de médicos que sin cobrar, investigadores que sin cobrar participaron en este comité de investigación. ¿Por qué es importante en la historia dejar escrito qué se hizo bien y qué no se hizo mal? Sí, pero me parece muy puntual lo que señalas. Este informe sí revela lo que aquí decíamos en aquel entonces. Recuerdo el primer caso que se detectó en México de una persona que tenía COVID. Venían de esquiar,
Sí te acordarás, eso fue Sí, ¿cómo no? allá por el 27 de febrero del 2020. Sí, la primera primeros muerte casos, en claro. México, la primera muerte, lo recuerdo bien, fue de una persona en la Ciudad de México el 18 de marzo. Sí, me acuerdo que aquellos que fueron a esquiar, que ya eran de diferentes partes de la República, sí, llegaron a diferentes ciudades y fueron confinados cuando se ubicaron ellos en ese lugar. Y luego los gobiernos populistas, que hay que decirlo, entre ellos el de Trump, el de Bolsonaro, el de López Obrador, sí, señalando que era una gripita, que iba a pasar. Incluso las declaraciones, y lo hacía con mucho coraje, porque sí da coraje, cuando el presidente decía que la gente se pudiera seguir abrazando, cuando ya el confinamiento en el mundo, sí, era evidente. Y aquí la información que daba el criminal doctor López-Gatell, sí, y el presidente López Obrador, es que nos podíamos seguir abrazando, que no pasaba nada, Claro. que era algo que iba a pasar rápido. Y lamentablemente empezamos a ver cómo de la noche a la mañana, Víctor, ¿sí? Sí, los hospitales se saturaron, la gente se ahogaba y nos agarró en una transición en México entre un sistema de salud que implementó este gobierno y que resultó, ahora lo vemos con los datos, ¿sí? Resultó fatal, ¿sí? Entre el Sí, claro. INSABI y el Seguro Popular, agarró esta pandemia a México con una infraestructura pésima. Y mira, una de las cosas más dolorosas, además de lo que seguramente cada uno de nosotros tenemos de historia con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos en esa época oscura de este país, me parece que México sea el país con más personal médico muerto a consecuencia de COVID. Híjole, recuerdo cuando les llegaron los uniformes, ¿te acordarás? Sí, Esos sí, trajes, sí, no, que estaban que eran mal de hechos. papel, eran de papel. Mira, esta es Sí, la gráfica que muestra este documento. México, el país número 1 en personal de salud muerto por COVID. Luego Estados Unidos, luego Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia. México el primer lugar. Y recuerdo las palabras del presidente, y con eso termino esta participación para darte la palabra, es que México iba a ser de los mejores países que gestionaron la pandemia. Lo presumía, decía que íbamos a ser ejemplo del mundo. ¡Qué barbaridad! No. Raúl, podríamos resumir que se conjuntaron 4 o 5 hechos fundamentales en este tema y te los comento y espero estés de acuerdo. 1, se subestimó el problema, se subestimó al bicho, no le dimos la importancia, a unas sabiendas y de las experiencias que ya las habíamos tenido con semanas influenza. de antelación, como se vivía en Europa, que se vivía en China, sí. no Sí. subestimamos completamente el tema y lo minimizamos. El propio presidente se encargó de eso a través también de un irresponsable subsecretario de Salud que prefirió darle línea, hacerle voz al presidente que tomar las decisiones correctas. 2, decisiones que cayeron en lo unipersonal, decisiones más marcadas por el protagonismo y la política que por una cuestión de conocimiento científico, técnico y adecuado para el problema. Sin escuchar a la academia, En ese ya lo sé. momento, ese fue el tercer punto, no se escuchó al Consejo General de Salud, a la Academia de Medicina, a la Academia Nacional de Ciencias, a los múltiples expertos y conocedores que gritaron a todas voces que teníamos que enfrentar este problema de otra manera. Ya lo sabemos hoy, que el cubrebocas, que la sana distancia, que lavarse las manos, el no estar en contacto con otras personas, todo eso ahora, toro pasado, lo vemos como algo que, pues bueno, lo aprendimos a fuerza de muertos, pero que en su momento no se divulgó como debía de ser. Y otra, finalmente, para terminar, cuarto punto, bien lo decías tú, un sistema de salud inoperante que ya lo veníamos arrastrando de sexenios anteriores, pero que se complicó enormemente con ese proceso de transformación que inició este gobierno y que lo agarró ahora sí, como dicen, con los dedos en la puerta. Llegó y no supieron cómo hacer y cómo enfrentar. Todo se combinó y dio como resultado que personas queridas, conocidos, amigos, y bien lo dices tú, cuánto médico, enfermera, personal involucrado perdió la vida cuando no lo debió haber perdido
con una orientación y con una política pública más adecuada. Sí hay responsables, Raúl, Sí. y hay que decirlo. No sé si vaya a haber castigo, pero tan importante como fincar las responsabilidades históricas es aprender de la experiencia, porque ahí ya viene la otra, ¿eh? No soy ave de mal agüero, pero las pandemias llegaron para quedarse y es cuestión de tiempo. Por eso es importante aprender de esta experiencia. Así es, y sobre todo me gusta mucho la parte del reporte donde dice precisamente que el propósito de este informe, de esta comisión interinstitucional, es no descalificar ni exaltar, sino buscar la verdad, comprender y explicar con la mayor objetividad e imparcialidad. Dice, nuestra motivación es múltiple. Primero, el devastador costo humano resulta una razón suficiente para buscar, si no es que corregir y exigir respuestas, que el gobierno no ha dado, que el gobierno no ha dado. No. Segundo, en línea con los principios sustantivos de cualquier orden democrático, consideramos que es importante la rendición de cuentas. No ha habido rendición de cuentas en este sentido. Fíjate, Raúl, perdón que te interrumpa, es una vergüenza que para este trabajo se haya buscado a los funcionarios oficiales, a los que están a cargo del problema, y no hayan querido hacer una declaración al respecto, ¿eh? No, y los pocos, muy pocos que hablaron sobre el tema, dejaron muy claro que preferían hacerlo en el anonimato para que no hubiese represalias contra ellos. Pero los responsables que deberían de estar presentes en este estudio, con su versión de los hechos, se negaron a participar. Eso te da una idea del grado de compromiso y de irresponsabilidad que hubo en el caso de estas muertes de COVID. Pero fíjate que también este estudio, además de las muertes, que es lo más doloroso que seguramente todos pasamos en estos 800,000 muertos, que no deberían de haber muerto, algunos de ellos, por lo menos 300,000, que no recibieron atención por otras enfermedades, ¿sí? También esta pandemia provocó secuelas graves en el tema económico. A ver, la caída que tuvo nuestro país fue del 8%, caímos un 8%, ¿sí? Mientras que otras naciones cayeron 2, 3, todas cayeron, pero finalmente la forma en cómo se cayó, eso es diferente. Otro, el tema educativo. En México tuvimos pérdida de estudiantes que hasta el momento no se ha recuperado. Sí, la totalidad de los jóvenes que desertaron porque simplemente esos 2 ciclos que tuvimos de suspensión de clases dejó a muchos jóvenes quizás ya sin la oportunidad de regresar a las aulas. Y un tercer punto, el daño psicológico que dejó esta pandemia, especialmente con esos niños llamados COVID, sí, y que desde luego tiene consecuencias y tiene secuelas, pero eso no se ha tratado. Eso ha dejado este gobierno que cada quien lo resuelva como mejor pudo y como mejor pueda. Y lamentablemente, sí, son esas secuelas que van quedando en este país. Y no se trata simplemente de estar señalando lo que se hizo mal. Me parece que además de lo que se hizo mal con las decisiones malas de gobierno, que es lo que dice este documento en síntesis, es que las decisiones de los líderes de este país tomaron decisiones inadecuadas, ya sea por protagonismo, por inexperiencia o quizás también, y ellos dan esa oportunidad, de que no sabían lo que se tenía que hacer. Hombre, Cualquiera de esos factores es un factor de corrupción, Todo tiene que ver con la corrupción, porque la ineficiencia también es corrupción y también el protagonismo en un tema como este, que era lo que menos se necesitaba, también tiene su dosis de corrupción. Mira, de acuerdo a estos datos, nada más para reconfirmarlos, de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, que es el trabajo del que estamos hablando. La caída del Producto Interno Bruto, ya lo decías tú, menos de 8.7% bajo. 4 años se redujo la esperanza de vida de 75 a 71 años, Raúl. Sin contar también todas las secuelas. ¿Dónde quedaron todo lo que se dijo que se iba a hacer? ¿Te acuerdas de esos ventiladores del CONACYT? No sé dónde quedaron, que tanto se presumieron que se iban a echar a andar. No sé, ¿te acuerdas de esas vacuna nacional mexicana, que creo que finalmente terminó siendo una vacuna que ataca la primera cepa nada más y no las nuevas cepas que han salido? Esas fueron las respuestas del gobierno. Sí debe haber
sí debe haber un rendimiento de cuentas de este tema, Raúl. Y obviamente el gobierno seguramente va, no sé si ya hubo una declaración al respecto, pero lo va a minimizar, lo va a reducir y va a decir, no, esto forma parte de esa golpeteo político que se nos hace y además quienes hacen el estudio están contra nosotros y son parte del neoliberalismo y de ese grupo que no nos quiere en el poder. Yo creo que eso hay que denunciarlo y hay que gritarlo a los cuatro vientos, Raúl. Es gravísimo, ¿eh? Yo no quisiera, no sé, desgraciadamente este tipo de temas en este momento terminan luego convirtiéndose en banderas políticas y tal vez sea inevitable, pero te debo decir algo, ¿eh? Esto es un golpe muy duro a la administración de Andrés Manuel López Obrador, finalmente. Es un juicio histórico terrible. A ver, el simplemente no tratar de analizar lo que pasó, el haber ensalzado a un subsecretario que, como tú bien dices, se dedicó realmente a no contradecir al presidente y dejar la ciencia a un lado, y de alguna forma se dio preferencia a no las pruebas. ¿Te acuerdas que se empezaron a no realizar pruebas? Porque decían que era gastar dinero a lo tarugo. Entonces no se hacían pruebas y ese es un factor que ahora, comparando con otras naciones del mundo, esas son las grandes diferencias. La cantidad de pruebas que se hacían en aquel entonces y que en México se prefirió mejor dejar que la pandemia camine, sí, siempre con la esperanza de que solito, como decía Bolsonaro, como decía Trump, como decía Boris Yeltsin y como decía López Obrador, seguramente esto va a pasar muy pronto. Caramba, fueron casi 3 años de pandemia. En fin. No, Raúl, es un tema muy sensible. Lamento que se haya dado en este momento. Entiendo las razones obvias, todo el mundo lo está dando a conocer en sus respectivos países porque se cumple un año de que dominamos la pandemia y sé que desgraciadamente va a ser descalificado y minimizado en el contexto del proceso electoral en el que se vive. Pero por lo menos te debo decir, estoy convencido de que esto queda para la historia, para la historia de una gestión trágica de lo que fue un programa médico que no funcionó en este país o que medio funcionó, porque también no hay que quitar el crédito de que se compraron vacunas y se hizo un gran esfuerzo, pero hasta eso, las mismas vacunas no se aplicaron de manera correcta y de manera más organizada como debió haber sido. Lamentable. Gracias, Víctor. Ahí estamos en este tema sobre la mesa, lamentablemente. Bueno, así este 1 de mayo, aquí en este tema sobre la mesa, el tema de este informe de COVID, que lamentablemente confirma que México no fue ejemplo en el manejo de la pandemia. Nos vemos mañana. El tema sobre